Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Morales y hoy venimos a presentarles la transmisión y extinción de las obligaciones. Hoy reunidos desde el campus universitario Unilasallista, un bello campus ubicado en el sur del Valle de Aburrá, en Antioquia. Me acompañan mi compañera Laura Cristina Fernández y... Sara Cortés. Listo, muchachos, comenzando. Entonces Laura nos va a comentar qué es la transmisión de las obligaciones. Buenas tardes. La transmisión de las obligaciones se da cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto. Aquellas son susceptibles de ser transmitidas, tanto por el aspecto activo, que es cuando el acreedor transmite su crédito, y por el aspecto pasivo, que es cuando el deudor traspasa su deuda. En ambos casos, la obligación permanece intacta. La cesión es cuando el acreedor se convierte en cedente y transfiere a otra persona los derechos que tiene contra su deudor. Acuerdo entre el cedente y un tercero, que se convierte en cesionario. El acreedor cedente transfiere al cesionario los derechos que tenga contra su deudor. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero, no lo puede ceder sin el consentimiento del deudor, a menos que la ley lo permita o se haya convenido no hacerla, o por la naturaleza del derecho, pues esta no se permita. En el caso de los alimentos, si somos los acreedores alimenticios, no podemos exigir los alimentos a otra persona, ya que los alimentos derivan de la figura de la filiación. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, y los hijos no pueden transmitir este derecho a una persona que no sea el hijo del obligado. La prohibición de ceder un derecho debe constar en el título constitutivo de dicho derecho. No es necesario el consentimiento del deudor para la cesión del derecho. Aquí el deudor va a deber, no importa quién le deba, tiene que pagarlo, pero la ley exige que se debe notificar, sea judicialmente, ante notaría o dos testigos. Mientras no se notifique, el deudor se libera pagando al acreedor original. Hecha la notificación, el deudor se libera pagando al cesionario. El cedente está obligado a garantizar la existencia del crédito en el momento de hacer la cesión, a menos que se ceda con carácter de tipo dudoso. La cesión de un crédito comprende la de los derechos accesorios: fianza, prenda e hipoteca. Estos son contratos de garantía accesorios, surgen en virtud de uno principal. Si por ejemplo el principal es el contrato de mutuo, un préstamo de bienes fungibles, el más común, el del dinero. Si yo cedo los derechos porque soy el acreedor de ese contrato, pero aparte hay hipoteca o prenda. Al ceder yo el derecho, se transmiten esos accesorios. Ya pasamos a hablar de la enajenación. La enajenación consiste en transferir la posesión de un bien de una persona a otra, esto independiente de si hubo o no una prestación económica a cambio. Por ejemplo, si una persona decide vender su vivienda, se da un acto de enajenación, pero también cuando se dona, por ejemplo, un terreno a una organización sin fines de lucro. Así, cuando se reconoce que una propiedad fue enajenada, significa que su posesión fue transferida. Por lo tanto, el nuevo dueño goza de todos los derechos correspondientes, teniendo la potestad de determinar, por ejemplo, quién puede utilizar el activo. Los tipos de enajenación son a título oneroso, que es cuando se hace con fines de lucro, como en la venta de un bien inmueble, pero también está el caso de la permuta, que es un contrato en el cual las partes ceden sus derechos sobre un activo a cambio de otro bien o servicio, es decir, no hay precio de por medio. Se puede entonces entre un inmueble a cambio del derecho de ocupar a otro. Y a título gratuito son aquellas enajenaciones que no se dan para generar ganancias, como es el caso de las herencias y las donaciones. Muchas gracias, Laura, por tu intervención, muy importante. Yo les vengo a presentar el pago. Este es un modo de extinguir las obligaciones. Constituyen el pago efectivo de lo que se deba de la prestación, de la cual está el deudor con el acreedor. El pago debe realizarse en las condiciones establecidas sin modificación alguna, tal como lo dice en nuestro artículo del Código Civil, el 1626. Entregar la cosa debida, el objeto de los contratos jurídicos: hacer, no hacer, dar. No solamente es entregar dinero como tal, pagar es cumplir con la obligación. Yo cumplo con mi obligación de arrendatario cuando doy el arriendo del dinero, y cumplo como arrendador cuando entrego el inmueble para su uso, goce temporal. ¿Quién paga? La obligación
La persona obligada es quien paga, sin embargo lo puede hacer cualquier persona por el deudor sin necesidad de que medie voluntad del acreedor o el deudor. A excepción de cuando la obligación es intuito personae, esa es generalmente representada con los artistas o cantantes o otras figuras que, digamos, la calidad de la obligación es representada en él. ¿A quién se debe hacer el pago? El pago se debe hacer de forma legal al acreedor o la persona que judicialmente es autorizada para recibir por él. ¿Dónde debe hacerse el pago? El pago se debe hacer en el lugar donde establece, digamos, el pacto, el contrato. Si es en un cuerpo cierto, el pago de la obligación debe hacerse en el lugar donde se halla la Constitución. ¿Cómo debe hacerse el pago? El pago debe hacerse en su totalidad y con el lleno de las condiciones acordadas. Así se entenderá que el deudor ha pagado en debida forma su obligación. ¿Cuándo se debe pagar? Se debe pagar oportunamente, al momento de nacer la obligación o al cumplirse un hecho futuro de una obligación condicional, o al llegar el día a cumplirse el hecho futuro cierto como plazo de cumplimiento. ¿Qué se paga? Debe pagarse la obligación o prestación determinada por las partes. En todo caso, no debe obligar al acreedor a recibir otra cosa en pago. Clasificación de las formas de pago. Está el pago puro y simple, que no se encuentra sometido a modalidades, y está el pago con subrogación, que es que un tercero paga la obligación debida al deudor. Como nos dice todo esto en el artículo 1684 del Código Civil. Otro tema que vengo a presentar es la compensación. En dos personas se reúnen las calidades de acreedor y deudor. El efecto de la compensación es extinguir las dos deudas hasta por importe de la menor. En pocas palabras, la compensación es el tú me debes, yo te debo. Digamos, hagamos un ejemplo, Sara me prestó 5.000 y yo le presté 3.000 en momentos distintos. Entonces nada más te debo 2.000. Es ocioso hacer dos cobros, dos pagos, si nada más, digamos, si hay una relación entre nosotros ya de una deuda, una obligación. Entonces, ¿cómo hacemos? No, págueme los 2.000 y quedamos así. Listo. Bueno, continúo yo con mi tema, que es la novación. Según nuestro artículo 1687 del Código Civil, es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por lo tanto extinguida. Es requisito que exista declaración de las partes que desean novar. Hay tres formas. Una es sustituir la obligación por una nueva. La segunda, contrayendo el deudor una obligación respecto a un tercero y declarando libre de la obligación primitiva al primer acreedor. Y la tercera, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo. Cuando se hace novación, extinguen los intereses de la deuda que exista antes de celebrarse el contrato de novación. Y les voy a hablar de la condonación. Es la liberación de la deuda otorgada gratuitamente por el acreedor a favor del deudor. La condonación es exclusivamente iniciativa del acreedor. Se configura como un acto a título gratuito, sin contraprestación alguna. Las clases son expresa, que debe ajustarse a las normas de la donación, y también puede ser una condonación total o parcial. Hablamos de una condonación total cuando se da toda la deuda, y parcial cuando es solamente una parte de la deuda. Y presunta por un documento privado donde diga que hay una deuda que se entrega voluntariamente al deudor. Muchas gracias. Bueno, muchachos, a continuación entonces tenemos una invitada especial, Carolina. Nos va a hablar vía satélite sobre confusión, prescripción y resiliación. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Sara, Santiago y todos aquellos que nos ven, reciban un cordial saludo. Agradezco la invitación a esta sesión para hablar de las formas y los modos de transmisión y extinción de las obligaciones, ya que son un tema de vital importancia, sobre todo porque una obligación así como se adquiere también se extingue. De las formas o modos de extinguir que ustedes han expuesto anteriormente, me permito realizar una breve explicación de lo que es la confusión, la prescripción y la resiliación. Entendiendo entonces la confusión, de acuerdo con el artículo 1724 de nuestro Código Civil colombiano, como aquella en la cual concurren
una misma persona en calidad de deudor y en calidad de acreedor. Es decir, esta definición versa con la calidad de los sujetos. Asimismo, la prescripción está fundamentada en el artículo 25.12 del Código Civil y se puede entender como la obligación que se termina en el tiempo para ejercer las acciones de reclamar el derecho de cumplimiento de la misma. El ordenamiento jurídico colombiano consagra dos tipos de prescripción: la adquisitiva y la extintiva o liberatoria. La primera es entonces el modo de adquirir derechos ajenos o cosas ajenas, y la segunda un modo de extinguir obligaciones. Y para terminar, la última forma de extinción de obligaciones, no menos importante, es la resiliación, que de acuerdo con el artículo 1625 de nuestro Código Civil colombiano, es conocido como mutuo disenso y consiste en la terminación o extinción de la obligación por mutuo acuerdo o por un consenso de las voluntades. Este concepto es de vital importancia al punto de que la Corte Suprema la ha reforzado en una sentencia. Espero que este material sea de gran ayuda, muy útil. Agradezco nuevamente esta invitación y nos vemos en una próxima.